Bienvenida, bienvenido a Ser Vos, un podcast donde exploraremos la energía creativa, el ser y nuestras formas de expresión. Soy Lucía Dota y te invito a que encendamos juntos nuestra llama creativa. Bienvenidas, bienvenidos a Ser Vos. Y en este episodio no estoy sola, tengo una invitada, una gran artista y muy amiga, Natalia de León. Natalia es artista visual, es investigadora, es docente, es licenciada en artes, en comunicación. Ahí compartimos, bueno, recibió muchos premios, muchas cosas que ha hecho, de fotografía y de varias cosas. Me parece muy difícil presentarte. Te veo, a mí también. Bueno, también autora de libro. Acá traje uno de tus libros. Integrante de la colectiva Coco. Ahora también llevas adelante La Hoguera. Ahora después nos vamos a hablar de La Hoguera. Pero bueno, estoy muy contenta de que esté acá. ¿Vos desde siempre pensaste que te ibas a dedicar al arte? ¿O hubo un momento en el que dijiste, ¿es esto? ¿Cómo fue el proceso de decisiones que te llevó a llegar hasta acá? Bueno, muchas gracias, Luli, primero por la invitación. No siempre pensé que me iba a dedicar al arte. Primero porque no era una opción real en la cultura en la que estamos, o en la formación, o en los lugares donde yo crecí. Era más bien como un hobby, como algo que estaba bien visto, pero no era la forma de vida. O en esto de que la pregunta de que te ibas a dedicar a. Entonces siempre estuve como coqueteando, ¿no? Comunicación, audiovisual, otro tipo de trabajos. Y en un momento de mi vida, que fue cuando cumplí 40, ahí decidí, de alguna manera muy conscientemente, bueno, qué fue lo que no hice, qué fue lo que ya hice, qué fue lo que ya no voy a hacer, porque, ¿no? Y ahí pensar bien qué era lo que quería hacer y qué era lo que sabía hacer y lo que podía hacer, cuál era mi potencia real en este mundo en el que estaba habitando y el recorrido que ya había hecho hacia dónde podía de alguna manera potenciarme lo mejor posible. Y ahí fue como, bueno, quiero ser artista. Me parece muy loco que pongas tu cumpleaños de 40 porque fue hace poco y ya tenías un recorrido muy grande para ese momento. Bueno, pero es esto que vos decías, investigadora, docente, y ahí que hablábamos esto de la luna llena, de haber nacido en luna llena, que es algo que también medio que en ese portal fue integrar esas posibilidades de decir, bueno, soy un poco eso y soy un poco aquello, y cómo puedo integrar todas las partes para lo que siento que me sale bien y que quiero seguir explorando. Sí, fue ahí, como esa conciencia. Ahí fue como que lo decidiste desde la conciencia, pero desde los hechos prácticos, desde que habías estudiado, desde que te fuiste a vivir a otros países y estuviste trabajando y estudiando siempre en relación a procesos artísticos. Capaz que fue una cuestión más enunciativa. Lo estoy pensando, o sea, lo digo y lo pienso, o sea, porque lo como viví. De la identidad. Lo viví así en ese momento de qué quiero hacer y qué voy a hacer. Y también todo lo que implica activar esa decisión en mi vida personal y profesional. Pero sí, por supuesto que hacía muchos años que estaba inserta dentro del campo del arte desde diferentes colectivos, desde la práctica, desde incluso habitando las instituciones y el mercado del arte y demás. Pero no decía, me costó muchísimo, por ejemplo, decir soy artista visual. Es algo que hasta el día de hoy lo digo y es un ejercicio activo de definición, de enunciativo. Entonces, cuando me preguntas ¿desde cuándo te dedicas o si siempre supiste? Creo que hay una decisión activa de decir, esta es mi profesión, esto es lo que sé hacer y lo que quiero hacer también. Sí, como que de repente a veces uno empieza y vas como, bueno, salís del liceo, empezás a estudiar una cosa, y como que vas medio que descubriendo de qué viene la cosa, ¿no? Como de que de repente empezás una carrera, estudiar una carrera y no sabés. Intuís que puede ser algo que te interese, pero tampoco sabés a qué es lo que te vas a dedicar y es un descubrimiento. Entonces está bueno esto que decís, porque es como, bueno, ahora ya hice el recorrido, ya lo transité y digo, bueno, elijo esto. Es como renovar los votos. Sí, y también hay una cuestión que ya mismo haciendo comunicación era una realidad que es, que a vos seguro que te pasa también. Ok, haces comunicación, pero ¿qué haces? ¿No? ¿A qué te dedicas? Amplio. ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? Imagínate decir, soy artista. O sea, hay mucha gente de mi familia que no sabe qué hago, que no puede decir a qué me dedico y cuáles son mis prácticas y cuál es mi vida cotidiana real.
quizá empezando por mis hijas, ¿no? Pero es como, ¿qué es ser artista? O sea, ¿qué haces? Vienen después un montón de preguntas. Entonces, nada, como posicionarse desde el lugar es también haber atravesado todas esas posibles respuestas que van a venir después de qué es ser artista. Primero una misma y después hacia afuera también. ¿Y sentís que desde siempre estuviste como conectada con tu lado creativo y de la creación desde niña y de adolescente, o que fue algo que también fuiste como descubriendo? Creo que siempre estuve conectada. Eso también es parte de la mirada externa y de los lugares que habité. Como siempre en los lugares de, no sé, en la escuela, en el liceo, era como, te sale bárbaro, qué lindo dibujás, qué linda letra, vamos a hacer esto contigo porque a vos, o ayúdame en tal cosa. Siempre tenía que ver con esos lugares asociados a la creatividad artística. Por otro lado, en mi casa, siempre la creatividad, y lo digo así separándolo del arte, porque así lo vivíamos también, estaba muy presente desde todo, desde cómo nos vestíamos, el cariño y el cuidado que le poníamos a las cosas que se hacían, a lo decorativo, a lo expresivo, a la construcción de ese habitar. Es algo que viene de generación en generación, que las manos de las mujeres de mi familia hacían y hacen en la vida cotidiana, desde el almohadón, la ropa, el pelo, la comida, los espacios. Entonces ahí me crié. Entonces para mí hacer crochet, tejer, bordar, todas esas cosas son parte de mi formación, digamos. Y ahora que traes a las mujeres de tu familia que están acá presentes, también hay algo que a mí siempre me sorprendió de tu obra, como de cómo traes eso personal, como de tu historia y tus vivencias y no, como que lo que te fue atravesando, a expresarlo artísticamente, ¿no? Porque de repente hay, no sé, otros artistas que trabajan como con otros insumos, como que toman de otras cosas, ¿no? O de reflexiones, o desde otro lugar, pero vos como que trabajás muy desde lo propio y lo íntimo de alguna manera, ¿no? Como eso que está ahí muy en lo profundo. ¿Eso también surgió? ¿Fue una decisión? Me animaría a decir que todas y todos los artistas trabajamos desde lo íntimo y lo personal, porque no se me ocurre cómo, y los artistas, los científicos, las científicas, o sea, siempre vamos a trabajar desde lo que somos porque es el mundo que vivimos y el mundo que habitamos. No tenemos otra forma que no sea desde nuestro cuerpo y nuestra experiencia vital. Lo digo así también después de todo un recorrido. Porque en esto de, bueno, sos artista, pero ¿qué sos? Trabajo con fotografía, o sea, ¿cuáles son mis insumos? La fotografía, el audiovisual, lo analógico, ¿cuáles son tus temas? Y ahí es como esta pregunta de lo íntimo, lo familiar. Y no fue, o sea, fue encontrado, no fue buscado. Como que me encontré que en esas, cuando me metía en esos lugares, era donde más me vibraba, donde más me afectaba el cuerpo y me afectaba la obra y afectaba también a los otros. Entonces hay en esto de ser artista, y que tiene que ver con el proceso creativo, que tiene que ver con lo que experimentamos, investigamos, la intuición, la imaginación, un montón de cosas, pero también el cerrar el ciclo con otros. Y ahí también, sí, y ahí también la devolución fue que eso es lo que más impactaba. Y en el impacto no por la búsqueda de alcance, sino de afectación. Entonces ahí mi obra se volvía más relevante para las otras personas y para mí también. Entonces, si bien surge de mis problemáticas o de mis experiencias, de mi vida personal, la trasciende. La trasciende porque todos estamos acá también. Pero eso también es el arte, ¿no? Como eso que es algo de repente propio y íntimo y de tu vida, tan circunscripta a tu realidad, a tu cotidiano, ¿no? A esa historia concreta, pero que a la vez resulta ser un espejo para todo el resto de gente que de repente vive en otro contexto, en otro lugar, en otra situación, nada que ver, pero igualmente se puede ver reflejado en eso y le devuelve algo que le hace sentido, que le emociona, que le toca de alguna manera. Y en definitiva, eso para mí es el arte, ¿no? Como algo tan personal se vuelve universal en un punto. Eso. Sí, es la posibilidad de generar estos dispositivos o de generar estas marcas que se vuelven material o estos insumos para otras personas. Y cuando vos me invitaste y me puse a pensar en mi obra o en mi recorrido de ser artista, sobre todo lo que me llamaba la atención es cuántas veces
a mí el arte en sí, y estoy segura que a todas las personas que escuchen, podemos pensar cuántas veces nos impactó y nos afectó y nos transformó la vida una canción, una película, que te da la posibilidad de pensar en alguna problemática o en algo que a vos te está pasando o que está pasando en tu mundo, gracias a que te brinda otra mirada, otra posibilidad, otro ejercicio de pensarse y de construir. Y eso a mí me afectó, o sea, dejé trabajos, o sea, me han pasado cosas a través de escuchar una murga, no sé, Sí, como los griegos, ¿no? Como había algo también yendo como el origen, no sé, del teatro griego, que estaba esto también como de la catarsis, como el espacio donde verse, donde reflexionar, donde sacar esas emociones que estás ahí viviendo, ¿no? Como ese momento también de comunión, porque también hay algo del teatro que tiene que ver con lo colectivo y esto que decíamos también de lo universal, que es como, bueno, esto que vos hacés repercute como en un grupo, ¿no? En un conjunto de personas y también en lo que consumimos como seres, ¿no? Como que es un ida y vuelta. No es arte. No sé, te escuchaba, sí. Es como es el teatro, es más evidente, o en estas experiencias donde uno tiene entrado, tiene un público, pero siempre el hecho artístico necesita de la otra persona para completarse. Total, porque es que es un acto de comunicación y si no hay un receptor, no hay comunicación. Igualmente, vuelvo a algo más para atrás, que en esto que decías, bueno, a todos los artistas o todos los que estamos creando algo, parte de nosotros, entonces obviamente que igual es algo íntimo porque sale de vos. Pero igual vos tomaste una decisión que fue como, no sé, como de... No para ir a eso en sí, pero digo, hubo algo de exponerse también, de mostrar una parte... que no sé si todo el mundo lo hace así, ¿entendés? Como que siempre partimos de algo nuestro y de un sentimiento y una reflexión, pero vos tomaste una decisión también que a mí me pareció como muy valiente en varias veces, en todo lo que haces, de que te exponés, de que hay algo ahí que mostrás tu vulnerabilidad de una forma como wow, que no sé si todo el mundo lo hace eso. Bueno, intenté hacerlo de otra manera y no me salió. No te salió. Sos muy escorpiana, ¿no? ¿Qué pasa? No lo logré. Bueno, ese es mi ascendente. Sí. Es que tal cual, cuando en ese portal fue tomar ese ascendente, de decir, bueno, tomo esta decisión de que quiero ser artista o de que soy artista, porque también no es que de un día dejé todo un recorrido de vida y de repente era artista, no, fue tomar lo que se había hecho y lo quería potenciar para ese lugar. Pero fue también atravesar las miserias humanas, el inframundo en el que había estado metida y sentía que si el acto artístico es de esto que vos me invitabas, que es de expresión y de comunicación, pero también es de transformación subjetiva. Y a mí me gustaría como hablar un poco también de eso con respecto al arte. Y en mi caso tenía que ver con atravesar mis propios procesos, si vitales, personales, traumáticos, dolorosos, silenciados, que tenían que ver con el duelo, con un montón de lugares que si no los atravesaba y si la obra no era la herramienta que yo utilizaba, el arte, para trascenderme a mí misma, entonces no era el lugar como artista en el que más tenía para dar. Y acá en esto de el arte como herramienta de comunicación o de expresión, pero sobre todo, como dice Luis Kamnitzer, que es un autor y artista uruguayo, el arte es una herramienta de conocimiento y tenemos que pensarlo así. Él dice, tiene el último libro que publicó, se llama Inutilidades y es un libro enorme donde recoge textos que está escribiendo hace muchos años y habla un poco de bueno, ¿qué pasa si a mí me preguntaran cuando él como artista, ¿en qué problema estás trabajando? Es algo que no nos preguntan a los artistas, ¿no? Es tipo, ¿cuál es tu técnica? ¿Cuáles son las cosas que creas, los objetos? Pero no nos preguntan, bueno, ¿en qué problema estás trabajando? Y pensar el arte, entender, no es pensarlo, entender el arte como esta capacidad humana que tenemos de crear y de transformarnos subjetivamente y después colectivamente es muy poderoso, es, no sé, reencontrarnos con esa capacidad humana creativa que es lo que nos hace humanas y humanos y que nos da la potencia de transformación social también. Entonces es decorativo, sí, es expresivo, sí, es comunicación, pero es mucho más que eso y es algo que la cultura actual
que tiene otras líneas de poder, digamos, que están asociadas al capital, al consumo, de alguna manera nos relega a otro lugar el campo del arte, sacándole todo el poder. Entonces es volviendo a esa potencia creativa humana, donde vamos a poder generar la agencia de transformación. Entonces, ¿qué otro lugar nos queda sino el consumo, ser productivos a un sistema? En cambio, el arte nos vuelve a conectar con esa posibilidad de agencia, de transformar, de crear, de sentir que estamos en esto del caos, por ejemplo, tenemos una situación caótica, un problema que es personal o que es social, lo abordamos desde un lenguaje artístico y podemos encontrar otras formas para pensarlo, para compartirlo, para entenderlo, para proyectarlo e imaginar futuros posibles. Sí, me encanta eso que decís, sí, comparto 100%. Y en esto que vos decías también antes de cómo te transformó a vos muchas veces, no solo el producir algo, sino también de lo que veías y de lo que te nutrías, de cómo también hay sanas, por más que uno no lo hace o no lo consume de repente con ese fin, si lo hacemos como a conciencia, hay una posibilidad de sanación ahí también. ¿Vos sentís que en tu obra, aparte de que como que, bueno, fue así, lo tenías que hacer, sentís que de alguna manera resignificó lo que vos habías vivido o te ayudó como en algún proceso más personal Sí. Sí. La respuesta es sí, la respuesta fácil es sí. Sí, también encontré en el arte como esta herramienta de transformación subjetiva. Así como viste que en Uruguay se usa mucho el fútbol como referencia para todo. Sí. Estás en offside, no sé, un gol de media cancha. Bueno, para mí la fotografía, que es la herramienta que yo uso, o lo analógico, la materialidad de la fotográfica, es mi herramienta, mi metáfora para atravesar mis problemas o mi estar en el mundo de alguna manera. Entonces, hablar de lo latente, hablar de los tiempos, hablar de la ausencia, hablar de la presencia, como la fotografía, las luces y las sombras y las capas y la superposición he encontrado en las preguntas que yo le he hecho a la fotografía, porque llegué de un lugar muy de la imagen, ¿no? De ser imagen, de que me sacaban fotos a mí, de que parecía un acto importante, de que a veces terminabas colgada en una pared, eso estaba buenísimo, como la construcción de la imagen y su importancia cultural en la familia y demás. Así llegué, pero después cuando empiezo a ejercer como fotógrafa, le empiezo a hacer preguntas y las respuestas que me empieza a dar la tecnología, la filosofía alrededor de la fotografía empiezan a ser material de subjetivación para mí, de pensar mis propias sombras, en cómo la fotografía es escribir con luz, por ejemplo, pero si es solo luz, es blanco, ¿no? Necesitamos esas sombras, necesitamos integrar para que haya imagen, para que haya belleza. Entonces, ahí yo empiezo a atravesar, bueno, ¿cuáles son mis sombras? ¿Qué es integrarlas? ¿Qué es una superposición? ¿Puedo mantener diferentes capas y seguir construyendo imagen? ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la foto? ¿Está en el negativo? ¿Está en la copia? ¿Está cuando te la mando? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy yo? Es como en esto de cómo uso yo el arte, es eso, es casi como una metáfora. Y después también en esto de la transformación y el querer ser artista, que creo que me lo preguntaste hace un ratito, en todo este proceso es como se me encendieron tengo unas alertas encendidas siempre que capaz que son de todas las personas, pero en mí las tengo muy claras, que una es la pereza, o sea, cosas con las que ya no negocio. Y que en esto de ser artista o el sueño que cada persona tenga de ser lo que quiera hacer es la pereza. O sea, cuando me doy cuenta que hay algo que no estoy haciendo por pereza, lo atravieso. O sea, como que ahí voy, es porque es algo que naturalmente es como, ay no, qué pereza. Y ahí entonces tengo que ir. Y otra es el miedo, que eso es lo más nuevo. Con esto que decías de la valentía, y que surge por la peor situación que me tocó vivir, que tiene que ver con la muerte y el duelo, y darme cuenta, bueno, nos vamos a morir. En el peor momento, la muerte está siempre disponible, y entonces, ¿qué lugar nos queda? El miedo que nos paraliza a hacer lo que queremos ser, lo que podemos ser. Capaz que no es lo que queremos, pero lo que podemos. O lo que somos. O lo que somos, exacto. Entonces, cuando me doy cuenta que hay alguna decisión que estoy tomando o no estoy tomando, o que no estoy activando por miedo, es ahí donde tengo que encontrar todas las estrategias para atravesarlo. Igual, o sea, me encanta, pero también es como, bueno, ese miedo a veces es
Y que en esto de la valentía, que yo te lo admiro mucho, no solo por tu capacidad de acción y de materialización, como que vas y vas hasta el fondo. Y eso me parece alucinante, pero también hay algo de esto de mostrar nuestra parte más íntima, vulnerable, no sé, como de abrir las puertas así, ¿no? A las emociones que también, no digo que sea sencillo, pero que es la valentía de que, bueno, bancar eso. Primero uno con uno mismo de ser quien soy, o sea, soy esto y lo muestro, y el que le gusta bien y el que no, se la banca, como de la exposición que también lleva todo esto, ¿no? Como, bueno, hay algo del reconocimiento, ¿no? Desde el arte que estás como, bueno, que estamos como un poco ahí. Eso, te presentas a un fondo, no quedás, haces una muestra, no viene nadie. O sea, hay algo también del reconocimiento de afuera, que es como en esto que vos decís de, bueno, es por mí, es para mí, pero hay como un juego ahí que a veces es como, ¿cómo lo vivís? Hice muchas preguntas en una, me parece. Sí, pero Perdón. tiene que ver con esto de la valentía y exponer y exponerse. Yo lo viví muy así en esa primera muestra, que fue la primera muestra individual. O sea, hacía más de 10 años que hacía muestras colectivas o que participaba en premios o que estaba en la vuelta. Y sin embargo, recién a los 40 me animé a hacer una muestra. Y me animé de la forma más dolorosa posible. O sea, exponiéndome, pero exponiéndome primero a mí. Es como, yo soy estas sombras. Si no me acepto a mí misma, si yo misma no puedo mostrarme a mí que tengo estas capas de caca adentro, eso lo podemos cortar. Si no logro aceptar a mí misma como todas esas miserias o esas sombras que tengo, y también mirarme con compasión, mucha terapia, ¿no? A todo esto. Empezando por la psicoterapia. Esto lo vamos a poner en blanco y negro. Compartimos psicóloga. Besito más. Mercedes. Claro, o sea, con mucho acompañamiento también, porque es atravesar aguas profundas y volver como a esos miedos, pero al final son miedos, no voy a decir que sin sentido, porque están ahí, porque nos construyen también, pero en esto de ser artista, pero que hay que, como uno piensa en el artista y pensás en, no sé, Picasso, y bueno, capaz que no soy Picasso, y capaz que no quiero ser Picasso, y entonces es la mirada del otro, sos artista, bueno, no, tampoco sos tan buena. Y también en mi caso era en esto de crecer en una familia donde todos hacían todas cosas hermosas. A mí también me costó decir yo soy artista en esta familia, porque yo saco fotos, aprieto un botón. O sea, hay gente que hace cosas espectaculares. ¿Cómo yo voy a ser artista? Y yo no era la artista de la familia. Claro, dentro de los roles, la comparación. Entonces, como atravesar todas esas cosas fue parte del proceso de encontrarme a mí misma. Y después hay algo que me parece que también compartimos y que también aprendimos juntas, o por lo menos yo aprendí mucho de vos, Luli, que es a estar atenta al llamado, a la intuición, como, bueno, acá hay algo que se está jugando, hay algo que está vibrando, hay algo que se me presenta, lo tomo o no lo tomo, y soy muy obediente a eso. A lo que... Porque hay muchas cosas que hoy estoy haciendo y que hoy están sucediendo y que son buenas, podríamos decir, que no surgen de mis ganas. O sea, yo no quería un montón de cosas, o por lo menos no estaban dentro de mi horizonte. Si en esto de vos quería siempre, no, pero se me presentaron, me parecían que estaban buenas, capaz que dudaba si era para mí, pero en ese momento estaba yo ahí, se me presentó a mí. Seguir como eso que el universo te trae... Sí. Porque es esto que vos decís también, o sea, el universo te da lo que necesitas, no lo que pedís. Vos podés pedir, pero... Le ves para vos y para vos. Claro. Ahí, en el libro de Elizabeth Gilbert, de Libera tu magia, ella dice como que si las ideas vinieran y te dejan tipo, toc, toc, que estoy acá. Esta es la historia de una mujer que se va al Amazonas y que, yo tengo que escribir esa novela. Y como que te viene. Si vos no la agarrás, bueno, esa idea se va con otra. Y ella cuenta en el libro que ella había tenido esa idea de un no sé qué, y un día se conoció con una, que pegaron buena onda, una colega, no sé qué, y de repente ella, bueno, estuvo como con la novela esa del Amazonas ahí, y al final no la escribió, y a los años la otra escribe la novela del Amazonas, pero ella nunca se la había dicho, y dice, como en esto de que, como que si se le hubiese pasado, pero como en esto de que, hay algo como de que está en el campo, ¿viste? Sí. Que sucede ahí
y que es eso, vos elegís tomarlo y darle como un espacio o no. Y con la confianza de que eso te trae cosas a vos, eso es lo alucinante, porque una cosa es la obediencia, ok, está bien, lo voy a hacer, que esto también tiene mucho con nuestra experiencia y recorrido compartido de colegio católico, ¿no? Como esto del llamado, pero de la confianza y de encontrar un sentido, pero también la confianza de que eso me va a devolver mucho a mí. O sea, hay algo para mí que también es material de construcción y que es la ambición del alma. Como seguir esa ambición del alma, o sea, nos hace humanas también. ¿Y pensás que todas las personas como que tienen eso creativo ahí? Yo pienso que sí, pero no, como de, bueno, hay gente que te dice, ay no, bueno, vos por qué, ¿no? Como que separan esto del... No digo que todo el mundo tenga que ser artista, ni todo el mundo vaya a ser Picasso, ni tenga que serlo, pero sí hay como algo de lo creativo que está en el que trabaja en cualquier cosa, ¿no? En cualquier rubro al que te dediques, hay algo de cómo vivís la vida que puede ser más creativa o no. En ese sentido y también en relación al arte. O sea, ¿pensás que todos podemos como... Yo creo que todos y todas somos artistas, en el sentido de que la capacidad, esto que decía hace un rato, la capacidad creativa es lo que nos hace humanas. Y eso es algo que el sistema hoy, de alguna manera, nos quita. Nos pone en lugar de producir para el sistema, de estar siendo productivas, incluso desde esta ambición y este deseo, tipo, ¿cómo lo productivizo? ¿Cómo hago para que tener más escuchas? ¿Cómo hago para que haya...? O sea, hay un lugar en el que el sistema te pone, incluso desde la vida misma. Y otra que es el lugar de consumidores. O estamos productivos o somos consumidores. Entonces, ahí la potencia del arte de volver a tomar eso que es nuestro, que es crear. Entonces, ya sea un pan de masa madre, ya sea sacar fotos y hacer un álbum, ya sea bordarle alguna cosita, todas tenemos la posibilidad de crear algo y eso es la revolución, la resistencia que tenemos que hacer frente a un sistema en el que nos pone en lugares súper pasivos. Y en esto de cuando creamos algo y generamos un orden sobre el caos o estamos teniendo la posibilidad de regalar algo, de dejar un legado, de construir algo con nuestras manos, estamos transformando, estamos resistiendo porque estamos generando agencia a nosotras mismas. Entonces estamos siendo activos en este mundo en el que no nos quiere en ese lugar. Me encanta. Hablemos un poco de la hoguera, que se prenda todo. Estás con tu espacio cultural que se llama La Hoguera. No sé si querés contar, pero bueno, hace relativamente poco que empezaste con este proyecto que me parece que está buenísimo y hablando de esto como de la resistencia y lo revolucionario, es como un espacio buenísimo. Además de la práctica artística como espacio de revolución, que invito a todas las personas a ejercerla porque es nuestra y que no nos la saquen, lo colectivo y lo colaborativo es parte también de lo humano. Somos seres gregarios, está súper estudiado, pero es desde esos lugares donde también vamos a resistir y vamos a transformar. Si la realidad en la que habitamos es transformable, somos mutantes y hacia ese lugar vamos y tiene que ser desde lo colectivo, y con lo difícil que es actuar con otras personas, pero... con más de 15 años trabajando en colectivo, es por ahí. O sea, la salida es colectiva, como decimos en uno de los tantos colectivos que tenemos. Y La Hoguera es un sueño que hoy se está concretando, que es la posibilidad de generar espacios para los y las artistas que en este lugar, de como es algo que hacemos porque somos personas y tenemos esa habilidad de crear, es algo que el mercado del arte, si no es desde la venta de las obras, nos relega. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ser artistas en este sistema? Entonces... y que tenga un impacto real en la sociedad, que proponga los procesos creativos para transformarnos. Eso es La Hoguera, un espacio a que invito a que conozcan y que se acerquen y que estamos tratando de llevar el arte. Estamos llevando el arte a todos los espacios. Estamos encendiendo esa llama creativa en todas las personas, activándola. Ese es el objetivo. Es un espacio para el futuro que hoy no está costando hacerle lugar, pero está bárbaro. Pero hay actividades alucinantes, está buenísimo que se acerquen, que entren a la página del Instagram y que vean y que se acerquen, porque también a veces es eso, ¿no? Ay, no, yo no entiendo, ¿no? Como ¿qué voy a ir si yo no tengo nada que ver? Y nada, son espacios también eso de transformación y de experimentación. Sí, y de encontrarse con artistas de
de todo tipo y de toda práctica y de todo nivel de desarrollo artístico de carrera para ir a trabajar en conjunto, y porque es entre pares también donde nos validamos, porque también el campo del arte valida según si tenés premios, si no tenés premios, si tenés una muestra individual, si vendés obra. Entonces, no, nos validamos entre nosotros. Entonces, acerquémonos a trabajar y a construir ese campo del arte que queremos también. Me encanta. Para ir cerrando, ¿hay alguna práctica que tengas como, no sé, como recomendación para cuando sentís que estás bloqueada, cuando, no sé, hay algo que no te sale o estás como muy en la forma de repente, o estás muy como en la estructura y sentís que, o al revés, que, no sé, prácticas o recomendaciones de cosas que sentís que puedan servir o que te hayan servido en los procesos creativos? Volver a lo abandonado. No sé, me acaba de caer. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? En mi caso, por ejemplo, que trabajo con fotografías, tuve momentos que saqué más fotos o que saqué menos. En general están archivadas en sus negativos, en su carpeta, digitalizadas. Vos sos muy ordenada. Yo soy muy ordenada. Y es muy difícil, pero es muy difícil después volver a eso. Es más fácil seguir sacando fotos que qué hago con todas esas fotos. Entonces, en los momentos, por ejemplo, en esta decisión de, bueno, quiero ser artista a los 40, lo que hice fue volver. Y ahí me encontré, porque te vas encontrando en tus diferentes etapas de la vida y te vas encontrando con aquello que no pudiste seguir porque hubo alguna resistencia en algún lado. Entonces ahí... Sí, o tal vez no era el momento. O no era el momento, o pasaron cosas, o no tuviste los recursos para hacerlo en ese momento, o porque no tuviste la idea de cómo gestionarlo, porque no sé, por lo que sea. Pero esa práctica de volver a mirarse... Volver a una misma. Volver a una misma y con compasión, no con, ay, otra vez dejaste todo esto desordenado y no le hiciste... No, como volver a esos lugares y volverse a encontrar... Porque eso, el universo siempre te estuvo dando ahí señales. Ay, me encanta, con eso tenemos que cerrar. Gracias, Nati. Me encantó. Ay, saludita. Gracias por acompañarnos hasta acá. En los próximos episodios de Ser Vos seguiremos explorando temas referidos a la creatividad, a la comunicación y a la expresión auténtica. Te agradezco si podés compartir este proyecto con quien creas que le pueda interesar. Y si querés dejarme algún comentario, me puedes escribir a mi Instagram, @luciadota con _T. Suscríbete en Spotify y en YouTube a Ser Vos Podcast. Muchas gracias.